Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy me encuentro con Sebastián Landoni, amigo del Instituto Fe y Libertad y también editor invitado para el número de la revista sobre florecimiento humano, virtud y progreso. Hoy vamos a conversar sobre el artículo que Sebastián escribió para este número de la revista. Bienvenido, Sebastián, es un gusto tenerlo en Guatemala y en el Instituto Fe y Libertad. Qué amables, siempre tan amables. No puedo responder a tanta generosidad, no soy capaz. Bueno, muchas gracias a usted por todo el trabajo que han hecho. Estamos muy emocionados de que la gente pueda leer esta revista que estamos preparando. Y para adentrarnos un poquito en el tema del florecimiento humano, en su artículo usted menciona la importancia de vincular los procesos económicos de creación de valor con fundamentos institucionales formales e informales. Creo que para muchas personas que nos escuchan esto podría sonar un poco a jerigonza. Entonces, ¿podría explicarnos un poquito a qué se refiere con eso? Claro que creo que podría. La instancia del proceso económico, donde la creación de valor tiene a su vez dos instancias. Primero creamos valor en los intercambios, donde entregamos algo que valoramos menos y recibimos algo a cambio que valoramos más. Ahí hay una diferencia de valor que ya implica un excedente, una ganancia derivada del comercio. Ahora, después hay otra instancia de creación de valor en el proceso económico que quizás sea la más relevante, que es la instancia que podríamos denominar exponencial de la creación de valor, que es la instancia de la acumulación de capital, del incremento de la productividad gracias a las inversiones, donde la división del trabajo rinde frutos a una tasa muy diferente a la la primera división del trabajo. Por eso, en el proceso económico es muy importante la idea de creación de valor en el sentido de satisfacer más necesidades y aumentar el bienestar. Ahora, esto que se puede explicar en términos técnicos, como la división del trabajo y el comercio da lugar a que se incrementen los excedentes y se intercambien más bienes y se satisfagan más necesidades y se aumente el bienestar. Esto puede ser un cuento de hadas, no solamente para el que está escuchando, sino también para una persona que se ha formado y que dice, el discurso parece muy bonito, pero yo después salgo a la calle y en la calle hay un niño limpiando un parabrisas cuando tendría que estar o en la escuela o con su madre o jugando con sus amigos, pero no trabajando. Y yo creo que los economistas técnicos no debemos olvidar jamás que la economía nace de la filosofía, de la moral y del derecho, ¿no? Adam Smith era básicamente profesor de filosofía moral y de derecho. ¿Y qué dice Adam Smith? Ese cuentito de hadas solamente deja de serlo y es realidad, se crea riqueza y vivimos mejor, solamente con un conjunto de reglas, que Adam Smith las denomina en su libro sobre los sentimientos morales, ¿no? La denomina las 3P de la justicia. ¿Cuáles son las 3 reglas? Dice Smith. Bueno, el respeto a la persona, person, a la vida. El respeto a la propiedad, en inglés viene directo, y el respeto a los contratos, promise. O sea, la sociedad florece o crea riqueza y disminuye la pobreza, verdaderamente prospera, eso es prosperar, disminuir la pobreza realmente. ¿Cuándo? Bueno, cuando consigue que estas reglas, estos sentimientos de justicia, dice Adam Smith, se instalen entre sus miembros. Sin estas instituciones no funciona. Que pueden ser escritas y codificadas como las instituciones formales. La Constitución de Guatemala es una institución formal. Bueno,
todas las reglas del Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas reglas están escritas, son formales, pero después hay un conjunto de reglas informales, culturales, consuetudinarias, morales, que son fundamentales para que la sociedad funcione. Usted puede escribir la Constitución más bonita de todas. Ahora, si el público es envidioso, si el público es resentido, si el público es desconfiado, sin esas instituciones informales, probablemente la sociedad no pueda prosperar. Claro. Y me imagino que es a eso a lo que se refiere cuando usted habla de que es necesario estas conductas y virtudes para que las personas se involucren en este proceso de cooperación social, ¿verdad? Que al final nos llevan al florecimiento humano. Es decir, necesitamos estas reglas, pero también que las personas las respeten. Entonces, tal vez, ¿cuáles serían las virtudes más importantes que puedan contribuir a este florecimiento humano? Sí, podríamos enumerar virtudes, ¿no? La prudencia, la paciencia, la tolerancia. Podríamos enumerar virtudes, pero también tendríamos que pensar cuáles son los vicios a evitar, ¿no? Lo mencionamos recién. La envidia, la desconfianza son claramente vicios que atentan contra los intercambios, contra la división del trabajo, contra la cooperación social. Son vicios que, lejos de echar lazos, de tender lazos con el prójimo, los cortan, ¿no? Que nos convierten en seres autárquicos, atomistas, en lugar de moleculares, digamos, en lugar de conectados con el resto de la sociedad. Por eso a mí me parece muy importante ese conjunto de virtudes que tienen que ver con el respeto, con la tolerancia, bueno, con la prudencia, la magnanimidad, ¿no? La beneficencia. Yo creo que nos olvidamos una lección fundamental de los economistas clásicos, sobre todo de Adam Smith, esto de, si te ha ido bien en la vida, hace un esfuerzo por mirar al de al lado que no le está yendo tan bien, ¿no? Haz el esfuerzo vos y no se lo pidas a un tercero, no se lo pidas al Estado, no se lo pidas a ningún otro vecino. Yo creo que esas virtudes son fundamentales para construir una persona molecular en el sentido de conectada, yo diría, más que económicamente con los demás, ¿no? Conectada comunitariamente, por ahí afectivamente es demasiado. Smith no nos está diciendo queré al otro, dale una mano, si a vos te va a ir mejor si lo ves que al otro le va mejor. Yo creo que por ahí va el camino de esas virtudes que también son reglas informales, ¿no? No, porque las virtudes lo que hacen es instalar conductas que se repiten regularmente. Esas son las reglas. Regla y regular comparten la raíz etimológica. O sea, eso es la institución, lo que se repite, lo que se practica permanentemente. Creo que es importante que usted haga que rescate lo que han dicho estos pensadores, porque por mucho tiempo se cree que la economía es números, duro, dinero, explotación, ¿verdad? Y creo que las personas creen que no existe esa relación, que los economistas no toman en cuenta a las personas y por ejemplo, las virtudes para hacer florecer a una sociedad. No sé si usted conoce de algún caso en el que se haya estudiado de qué forma, pues no sé si una sociedad virtuosa, pero sí que se hayan practicado las virtudes ha tenido un impacto positivo en el desarrollo de una economía, por ejemplo. Claro que sí, se hace y mucho, ¿no? Ahora recuerdo el caso de una economista joven, una chica, Claudia Williamson, bueno, que ha escrito sobre ciertos parámetros culturales, donde, bueno, está la confianza, la autodeterminación personal, bueno, eran 4, y los han medido, ¿no? Y es muy interesante el estudio porque
ella muestra cuáles son los países más prósperos del planeta y donde se cumplen estas premisas culturales. No es broma cuando hablamos de la importancia de la cultura, ¿no? Hay un libro, ahora no me acuerdo del autor, pero se llama La cultura no es lo que importa, es lo que más importa. Y en realidad yo podría traducirlo a mis palabras: las reglas son los que más importan, las reglas, las instituciones, como diría Douglas North, el Premio Nobel de Economía, ¿no? ¿Qué son las instituciones? Son las reglas del juego. ¿De qué juego? Las reglas del juego social, las reglas del juego de la forma de vincularnos con los demás, más cooperativamente, más coordinadamente o menos, ¿no? Quizás más violentamente, bueno, más predatoriamente, más extractivamente, algo, bueno, que tiende a crear pobreza, ¿no? Lo contrario de lo que buscamos en la revista, en este nuevo número sobre florecimiento humano, virtudes y progreso. Claro. ¿Diría usted entonces que tal vez el principal desafío para alcanzar este florecimiento humano y este desarrollo económico es mayormente cultural? Sí, yo diría que sí. ¿Por qué es mayormente cultural? ¿Y por qué es tan difícil el desafío? Porque cambiar la cultura no es sencillo. Ya sabemos que cambia en periodos de tiempo larguísimos. Ahora están diciendo que las nuevas tecnologías podrían acelerar el cambio cultural. Pero cuando yo iba a la universidad hace 700 años, ¿qué se decía? Que la cultura cambia en 100 años, 50 años. Ahora están diciendo que podríamos estar arribando a una etapa en la historia humana donde se podría dar en 25 años, algunos dicen menos. A mí me cuesta creer eso, pero bueno, sí. ¿Por qué digo que es lo más importante la cultura? Porque usted puede cambiar las reglas escritas. Usted puede invadir un país que cree que le va mal y le coloca la mejor constitución del planeta, ¿no? La constitución del respeto, de la tolerancia, la inclusión, la diversidad, la mejor constitución que usted pueda creer. Ahora, si el público no se comporta acorde a esas reglas, o sea, si las costumbres van en contra, yo por eso siento que lo importante es el cambio cultural, ¿no? Siempre me viene a la mente el ejemplo de la caída del muro de Berlín y la destrucción de la Unión Soviética. ¿Qué pasó en Yugoslavia a partir del año 91? Yugoslavia es un país que se fraccionó en 6, 7, 8 partes, no me acuerdo ahora, podríamos hacer memoria. Pero cae el muro, se desintegra la Unión Soviética y aparecen elementos culturales que estaban ocultos, odios religiosos, básicamente odios religiosos e históricos, que la represión comunista los tenía aplacados, pero culturalmente no se habían muerto. Las madres le decían a los niños cuando los criaban: mirá, estos son católicos, musulmanes, ortodoxos, son gente mala, ¿no? Tuvimos esa guerra en el año 1000. Y afloró cuando hubo un poquito de libertad, se mataron, murieron 1 millón de personas ahí. Hubo un famoso genocida que fue preso y estuvo en el tribunal, juzgado en el Tribunal Internacional de Derechos Humanos, en La Haya. O sea, la cultura seguro que es fundamental. Si usted me pregunta cómo cambiarla, no voy a saber responder. Esos ya son otros 50 pesos, como decimos acá. Pero escuchándolo, me parece que a veces existe como una especie de círculo vicioso entre el florecimiento humano, entre las virtudes, por ejemplo, y la pobreza. Creo que existe esta creencia de que una persona con menor ingreso económico, por ejemplo, tiene muchos más retos al momento de formarse como persona, que es debatible, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digamos que tiene necesidades básicas que son mucho más urgentes, entonces tiene menos tiempo, menos capacidad, menos recursos para invertir en esa formación personal o profesional. Entonces, no sé si ahí, ¿verdad?, cómo entra en juego el tema de la cultura y el tema de, bueno, también le tenemos que dar a estas personas
comida, le tenemos que dar recursos, un trabajo para que pueda desarrollarse en otros ámbitos de la vida. Entonces, no sé cómo la economía o maneja esto, o si usted en su artículo también lo ha abordado. Entiendo que sí, que estás trabajado en el artículo, ¿no? Que se piensa en ese conjunto de reglas que le permite a la actividad económica crear oportunidades para los más vulnerables, ¿no? Yo no sé si le tenemos que dar comida. Creo que hay que abrirle el espacio para que pueda participar del juego social. O sea, lo peor que le puede pasar a una sociedad es que sus reglas opriman a los que están en la situación más vulnerable, en la pobreza, y no pueden salir. O sea, que ciertamente los atrapa. No es que esas personas eligieron la pobreza como elegiría un místico en cualquier religión donde hay mística, ¿no? Creo que en las 3 religiones principales monoteístas hay místicos. No, esto no es eso. Acá el problema es que hay muchas personas que están atrapadas por el entramado institucional, cultural, que viven en países donde hace cientos de años gobiernan, no sé, 4 o 5 grupos de familias de políticos, empresarios, pseudoempresarios, falsos empresarios, ¿no? Que son mercantilistas. Yo creo que lo que hay que destrabar es eso, barrer con los privilegios para que, bueno, aparezcan más oportunidades, aparezcan más emprendedores que le den empleo a estos pobres, pero también que estos pobres puedan llevar adelante sus propios emprendimientos, que muchas veces no lo pueden hacer porque está vedado, porque el aparato regulatorio, el aparato legislativo está a favor de unos pocos que Marx y Adam Smith y mi profesor Venegas Lynch coinciden acá. Son explotadores, viven a expensas de los demás. Mire lo que estamos diciendo, ¿no? Mire lo que estamos diciendo. O sea, no me refiero solamente a, por supuesto, a empresarios privilegiados. Me refiero también a políticos, sindicalistas, algunos medios de comunicación, bueno, grupos de interés, poderosos que disfrutan del beneplácito de la desigualdad ante la ley. Yo creo que lo que más favorece a los pobres es la igualdad ante la ley. ¿Para qué? Para poder salir de donde están, para poder correr la capa de opresión, la tapa de opresión. Y otro tema que me pareció interesante que mencionara fue el tema de la libertad. Cuando mencionó el caso del comunismo, que se les dio un poco de libertad y ellos lograron expresar tantos años de opresión. En este caso, digamos, esta libertad pues les permitió a ellos expresarse tal vez de una forma no tan positiva. Digamos que no los acercó al florecimiento humano, sino lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su opinión con respecto a esta relación entre libertad y florecimiento humano? Bueno, es muy importante que la libertad tenga lugar en un ámbito de respeto y de responsabilidad, ¿no? Creo que el ejemplo que dimos antes es el ejemplo donde la libertad tiene lugar donde no hay respeto y donde no hay responsabilidad. No decimos nada nuevo si expresamos que la libertad tiene sentido cuando somos responsables de nuestros actos, de la consecuencia de nuestros actos. Si no, poco sentido tiene. Bueno, ¿qué decir de la libertad para el florecimiento humano? Lo que acabo de decir de abrir las posibilidades en la pregunta anterior. Para los pobres es eso, para los pobres y para todos, ¿no? Sí nos interesa que los más vulnerables progresen, porque recordemos con Adam Smith nuevamente, una sociedad donde la mayoría de sus miembros se encuentra sumida en la pobreza no puede considerarse próspera. ¿Qué es lo que está pensando Adam Smith? Bueno, Smith está pensando en que si la mayoría de sus miembros no se puede realizar como persona, no puede encontrar una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Porque a veces nosotros tratamos a la pobreza de un modo
demasiado ligero, pero una persona pobre ve cómo sus hijos no alcanzan a los nutrientes básicos para poder pensar. O sea, algún profesor mío de la Universidad Nacional de Rosario, algún profesor socialista decía, chico que no come no aprende, niño que no come no aprende. Es cierto, absolutamente cierto. Por eso los pobres, podría decir cosas peores de la pobreza, ¿no? Los padres que ven a su niño que está enfermo y va a morir. Bueno, es una tragedia mayúscula. Por eso me parece tan importante asociar la libertad al florecimiento y a la salida de la pobreza. Sí, tiene razón. A veces hablamos de la pobreza como caso de estudio, digamos, y olvidamos que es una realidad para muchísimas personas, sobre todo en un país como Guatemala. Y creo que no lo tenemos que dejar reposar o verlo tan a la ligera como dice usted. Ahora, regresando un poco al tema de las virtudes, porque hablamos que las virtudes, por ejemplo, son importantes para respetar las reglas, para alcanzar el florecimiento humano, incluso para el desarrollo de la economía. Y entiendo que usted también desarrolla esto en su artículo. ¿Cuál es esa relación entre las virtudes, verdad? Vivir una vida virtuosa y la felicidad individual. Uh-huh. Bueno, en la propuesta de convocatoria que entiendo escribieron Carol y Morris, y yo apenas corregí, creo que algún error ortográfico, no aporté nada, aporté cero. Pero ellos trabajan la idea de florecimiento humano asociada no simplemente al bienestar material y al consumo de hamburguesas o de tenis, zapatillas de $100, sino que lo asocian a esta idea aristotélica de eudaimonia, que bien puede ser traducida como felicidad, pero a mí me gusta también pensarla como realización, ¿no? Como alcance de una vida plena, de una vida donde nos sentimos no solamente bien con nosotros mismos, sino con los demás, con los que nos toca convivir. Creo que es una vida, a mí la palabra felicidad me parece que puede hacernos creer que no hay momentos dolorosos o sacrificios o esfuerzos vitales, ¿no? Y la verdad que una vida eudaimónica incluye eso, entiendo yo. ¿Qué incluye? Bueno, la vida como es, con esos momentos de mayor tensión y de mayor fragilidad humana, pero bueno, también con la fortaleza necesaria para superarlo, ¿no? y para avanzar. No sé si es una vida optimista, tampoco pesimista. ¿Sí? Es una vida que se vive con alegría cuando nos encontramos satisfechos con nosotros mismos y con los que nos rodean, porque podemos, insisto, cooperar virtuosamente con los demás. Yo creo que hay algo iterativo, recursivo, en el desarrollo de las virtudes y del florecimiento humano y de la creación de valor material en términos económicos. Yo podría decir un poco con McCloskey que antes de que se dé el salto exponencial de la creación de riqueza, básicamente siglos XIX y XX, podríamos decir fines del siglo XIX, fines del siglo XVIII, XIX y XX, los últimos 200 y pico de años, antes de que se dé esto que pasó en la humanidad los últimos 200 y pico de años, la población se multiplicó por 13, la esperanza de vida por un número mayor a 2, menor a 3, la disminución de cantidad de enfermedades, la mejor alimentación, el mejor vestido, todo esto que pasó que nos hace pensar en un mundo mucho mejor. Yo creo que antes de pensar en ese crecimiento material hay que pensar en qué virtudes lo hicieron posible. Claro. Y yo creo que esas son las virtudes que mencionábamos antes y que siempre es digno tenerlas en cuenta, ¿no?
el respeto, la tolerancia, la prudencia, la beneficencia, la templanza, ¿no? La templanza. Bueno, me encantan las virtudes que se enseñan en las religiones, ¿no? No sé, ¿no? La fortaleza, la templanza. Bueno, me parece que sí, que vienen al caso. Pero también me parece importante pensar que gran parte de esto tuvo que ver con un cambio en la forma de referirnos a aquellos que les va bien. McCloskey dice que la humanidad, antes del gran desarrollo, del Great Enrichment, ¿no? de lo que pasó en los últimos 200 años, empezó a ver a los emprendedores con otros ojos, ¿no? Los empezó a ver como alguien que les creaba riqueza a ellos mismos. Sí creaban riqueza para los emprendedores, crean riqueza para los emprendedores, pero también para el público. Ese cambio que ella denomina retórico me parece muy importante para pensar por qué la humanidad ha cambiado, ¿no? Por qué la humanidad ha cambiado tanto. Tiene que ver con la instalación de ciertas virtudes. En este caso, la disminución de la envidia, ¿no? Me parece muy importante. Qué importante eso que menciona, porque yo creo que aquí en Guatemala todavía existe, por ejemplo, esta mentalidad de que el empresario es explotador, es ladrón, y pues que habrá casos, pero sí que genera riqueza, genera empleo y esta oportunidad de desarrollo. Y creo que si no se cambia esa mentalidad podría pasar lo que nos mencionaba usted, cuando las personas logren tal vez estabilizarse un poco más, ese resentimiento podría tener resultados negativos en la sociedad, ¿verdad? Más pugnas internas. Es una tragedia que miremos a los empresarios como factores negativos del desarrollo, pero también es entendible. Es entendible en los países donde imperan privilegios legales, ¿no? Donde impera la desigualdad ante la ley a favor de ciertos grupos empresariales. Me preocupa porque hay cantidad de emprendedores en nuestros países, en América Latina, en Guatemala, que son verdaderos emprendedores competitivos, que no tienen privilegios, no conocen al ministro, no conocen al juez, al diputado, o sea, que no tienen cuello, dicen en Guatemala, cuello. Que no tienen acomodo, bueno, y hay palabras peores, pero no voy a decir acá. Y bueno, es una tragedia que los que brindan el mal ejemplo dejen la imagen definitiva. Yo creo que hay que separar, ¿no? Hay que reconocer que el 90 y pico % de los emprendedores son gente honesta, trabajadora, muchos de ellos crean empleo. Lamentablemente en Guatemala hay un porcentaje altísimo de emprendedores que son autoempleados, que son emprendedores por necesidad según el Global Entrepreneurship Monitor. Y bueno, nadie va a hablar mal de esos emprendedores, son gente maravillosa, son trabajadores, pero bueno, no crean más empleo. Necesitamos más emprendedores seguros como esto, como los autoempleados y como los que crean empleo en el ámbito de la igualdad ante la ley. Para entenderlo, un empresario es competitivo cuando impera la igualdad ante la ley. Un empresario con privilegios es un empresario que se aprovecha de la desigualdad ante la ley. Por eso competencia es a igualdad ante la ley como monopolio es a desigualdad ante la ley, ¿no? Yo creo que eso serviría para pensar que hay muchos buenos ejemplos entre los emprendedores. Totalmente de acuerdo. Para cerrar, yo creo que es la pregunta tal vez más difícil que le voy a hacer, porque es la que todo el mundo se hace. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos poner todo esto en práctica? Tanto a nivel institucional como a nivel personal. ¿Cómo logramos crear o promover una sociedad virtuosa que nos permita alcanzar ese florecimiento humano? Actuemos como personas dignas y responsables. Que nuestros actos sean el mejor ejemplo para los demás. Lo peor que podemos hacer es ponernos a pontificar sobre lo que tienen que hacer los demás cuando nosotros somos reverendos hijos de una mala madre. O sea, lo mejor que podemos hacer es trabajar como buenas personas, ¿no? Actuar como buenas personas.
Y por supuesto trabajo duro también, ¿no? Es importante eso. Pero a mí me molesta mucho venir a decir acá, mire usted, levántese temprano. Ni siquiera, también me molesta decir, mire lo que hago yo. Lo único que falta es que miren lo que hago yo, que soy nadie, ¿no? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es brindar un buen ejemplo. Esforzarnos, sacrificarnos, contribuir con las causas decentes, siempre que podamos dar una mano hay que estar a disposición, pero mire lo que ha pasado aquí. He empezado a contradecirme, dije que no iba a pontificar, no pontifiquemos. Buenísimo, muchísimas gracias Sebastián por compartir con nosotros en esta entrevista y también por el trabajo que está haciendo en la revista. Y a todos los que nos escuchan, esperen la revista Florecimiento Humano, Virtud y Progreso, de la cual Sebastián Landoni es nuestro editor invitado. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, pueden ir a www.feylibertad.org y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.